Te guste más o te guste menos, todos tenemos que reconocer que le debemos mucho a este coche, especialmente a su primera generación. Un modelo que se convirtió en una auténtica leyenda al ser considerado por muchos el predecesor de los compactos deportivos. No por ser el primero, porque cuando salió al mercado ya existían varios, pero por ser el que hizo grande e importante el concepto de meterle un motor potente a un coche pequeño y barato. Básicamente consiguió llevar el coche rápido y divertido a las masas, y desde ese momento todo el mundo empezó a seguirle el juego. El origen del Golf se remonta a la década de los 70, con el objetivo de sustituir al Beetle, que en aquel momento ya tenía más de 40 años y, como es lógico, se había quedado muy anticuado. Y ojo, que por muy viejo y muy malo que fuera el Beetle para los estándares de la época, era un coche que había tenido un éxito espectacular, por lo que la tarea de sustituirlo con éxito era complicada y muy exigente. Los de Volkswagen decidieron entonces hacer un cambio revolucionario. Pasaron de un diseño con motor trasero refrigerado por aire a uno con motor delantero refrigerado por agua. Así nació el primer Golf en 1974, y 2 años más tarde fue cuando surgió la idea de hacer una versión GTI más potente. Una idea que al principio no les interesaba mucho, y trabajaban en ella un poco en los ratos libres, y como pensaron que la gente no iba a ser muy fan de la versión deportiva del pequeño utilitario, decidieron hacer solamente 5.000 unidades, por probar a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que al final, en vez de 5.000, vendieron más de 450.000. Así que bueno, se podría decir que el Golf GTI de primera generación fue un éxito absoluto, tanto en Europa como en el resto del mundo. Realmente, aparte de los pequeños detalles exteriores, la tapicería de tartán y el famosísimo pomo de cambio imitando a una pelota de golf, el coche parecía el modelo base, el Golf normal. Pero debajo del capó tenía un 4 cilindros 1.6 de 110 caballos. Y aquí alguno dirá, ¿110 caballos? Eso no es nada, hasta el Fiat Multipla de mi abuela tiene 110 caballos. Y sí, es verdad, el Fiat Multipla, aparte de ser bastante feo, también tiene 110 caballos. Y la mayoría de los coches normales de hoy en día superan esa cifra. Pero estamos hablando de 1976, cuando ya era un gran logro llegar a los 100 caballos. La gente aún iba por ahí en sus Dean 6 y en sus 600, y los deportivos de por aquel entonces tenían entre 200 y 300 caballos. Solo algunos llegaban a los 400 y esos costaban lo mismo que una casa. Así que no te metas con el pequeño Golf, que la cifra era bastante buena. Además, el Mark I pesaba solo 810 kilos, lo cual es prácticamente la mitad que cualquier coche mediano actual. Y ese es el motivo por los que esos 110 caballos eran más que suficientes para que fuera un modelo rápido, consiguiendo bajar de los 9 segundos y medio en el 0 a 100. Pero por si fuera poco, más tarde lo actualizaron con una transmisión de 5 velocidades y agrandaron el motor hasta los 1,8 litros, ganando la increíble cifra de 2 caballos. Sí, el motor no ganó mucha potencia, pero lo que ganó fue bastante par, y consiguieron reducir en un segundo el 0 a 100. En resumen, la primera generación del GTI era un coche fiable, cómodo, práctico y, lo más importante, ofrecía una relación prestaciones-precio ejemplar, que inmediatamente lo convirtió en una referencia para el resto de fabricantes. De hecho, este coche es tan importante que se ha revalorizado mucho y los modelos con pocos kilómetros y en perfectas condiciones se venden por relativamente bastante dinero. Así que si quieres un GTI Mark I, prepárate para pagar más de lo que se paga por alguna de sus generaciones más modernas. Y hablando de generaciones, la segunda llegó en el año 84 y era un coche parecido al Mark I, pero algo más grande, bastante mejor equipado y con novedades técnicas. El motor era el mismo 1.8 de 112 caballos de la generación anterior, pero como el GTI ya estaba empezando a tener bastante competencia, un año más tarde sacaron la versión de 16 válvulas. Era básicamente el mismo motor, pero modificado con una culata de 4 válvulas por cilindro que aumentó la potencia hasta los 139 caballos. Y además esta versión era 10 milímetros más baja que la original, tenía una suspensión reforzada algo más dura y mejores frenos. Todos estos cambios fueron claves para que nuestro pequeño Golf siguiera siendo competitivo en un segmento en el que cada vez había más rivales y cada vez eran mejores. Y esta continua carrera de desarrollo hizo que Volkswagen tuviera que dar un gran paso adelante con la tercera generación del GTI a comienzos de los 90, dando un salto bastante importante en cuanto a estética, tecnología y prestaciones. El Mark III abandonaba los famosos faros redondos y el aspecto general del coche era ya bastante más moderno, siendo además el primero de los GTI en superar a los 1000 kilos de peso y el primero en incorporar airbags y otros avances tecnológicos. En cuanto a los motores, había 2 versiones, ambas de 2 litros. La versión 8 válvulas de 115 caballos, que aunque fue la más vendida por su bajo precio, no terminó de gustar demasiado porque muchos consideraban que era poco para el coche, que era más bien un Golf con algo más de potencia, pero no un verdadero GTI. Y luego estaba la versión de 16 válvulas con 150 caballos, que no estaban nada mal, y es la más cotizada y buscada por todo el mundo. Pero la verdad es que en comparación con el Mark I y el Mark II, resultaba un coche grandote y pesado y transmitía unas sensaciones distintas. Además, hay una opinión bastante generalizada de que fallaron un poco con la estética, y por todo esto no fue, ni es, un coche tan querido y apreciado como las 2 primeras generaciones, lo cual es una lástima porque es un buen coche, pero con el problema de que ha sido continuamente comparado con sus 2 predecesores, que son enormemente buenos y apreciados. Bueno, y si el Mark III ya era un poco un incomprendido,
El 4 ya ni te cuento. Esta generación salió al mercado en 1997 y es probablemente la menos querida de todas. ¿Y por qué? Bueno, pues por lo mismo que no gustaba de la tercera generación, pero más exagerado aún. Eso de es demasiado grande, pesa demasiado, tiene poca potencia, es un poco feo, no tiene una conducción tan pura y directa como los anteriores, lo típico de siempre. Muchos de los grandes seguidores del GTI dicen que simplemente no es un GTI. Y en lo que hay que darles la razón es que el coche no se diferenciaba mucho de su versión estándar. Parecía un Golf normal, parecía que le habían puesto las 3 letras en la parte de atrás y venga, ya tienes un GTI. Y vale, puede que no fuera la experiencia GTI definitiva, pero el coche en sí no estaba nada mal. Y además tenía el famoso motor turbo 1.8 de 20 válvulas que el grupo Bach utilizó en modelos como el Audi TT, los Seat Ibiza y León y Audi A3 entre otros. En el Golf desarrollaba 150 caballos y más tarde en una edición especial de 25 aniversario 180. Desde luego, Volkswagen aprendió de sus errores, porque con la quinta generación ya nos dieron un coche que sí que parecía más especial que el Golf normal, y desde luego lo era. Tenía detalles estéticos bastante diferenciables y un motor 2.0 de 200 caballos que, combinado con nueva tecnología y un muy buen chasis, hacía que destacara en cuanto a prestaciones y en cuanto a todo lo que ofrecía en general. Desde luego fue un gran paso en la buena dirección para Volkswagen, y ese gran éxito hizo que el Mark VI utilizara el mismo concepto, y prácticamente es el mismo coche pero con el diseño modernizado y 10 caballos más. La verdad es que el Mark V y el Mark VI son muy parecidos y hay bastante debate sobre cuál de los dos es mejor, pero eso ya es otro tema. Los dos coches son prácticamente imbatibles por todo lo que ofrecen por relativamente poco dinero. Se vendieron con caja manual o DSG y ahora mismo de segunda mano se venden por alrededor de 10.000 euros, así que la oferta es realmente interesante.